El operativo Cóndor, una breve reseña. ¿Qué fue? Se conoce como Plan Cóndor al operativo sistemático llevado adelante por Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, con menor participación de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Todo esto mediante el apoyo de los Estados Unidos, aprovechando el surgimiento de regimientos dictatoriales con el Cono Sur, teniendo sus inicios el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, siendo la gran mayoría de sus víctimas argentinos y chilenos. Su objetivo era eliminar cualquier brote izquierdista en Sudamérica, aplacando cualquier movilización socialista, comunista o marxista, en el contexto de la Guerra Fría que estaba en su apogeo. ¿Cómo operaba? Las fuerzas de los regímenes dictatoriales se caracterizaban por la vigilancia, el secuestro, la tortura, el asesinato o desaparición de aquellos que consideraban conspiradores, terroristas o enemigos del Estado, además de la cooperación intergubernamental de los países para el intercambio de prisioneros, los cuales eran detenidos ilegalmente y sometidos a crueles torturas como latigazos, pileteadas o electrocución. Muchos de los más atroces delitos contra la humanidad en esta parte del mundo se dieron en medio de este contexto. Sus números: 50.000 asesinados, 400.000 encarcelados, 30.000 desaparecidos, entre estos mujeres y niños, además de figuras notables como el exministro Orlando Letelier, del gobierno de Salvador Allende de Chile, asesinado en Washington, D.C., con un atentado en coche bomba, siendo uno de los sucesos que iría a desalentar el apoyo de los Estados Unidos al Plan Cóndor. En 1992, buscando informaciones sobre el expreso político Martín Almada, el hoy juez José Agustín Fernández encontró la mayor colección de documentos sobre el operativo en una comisaría de Lambaré, dando luz a más de 700.000 documentos que datan de 1954 a 1989, donde se detallan los procedimientos, vigilancias, torturas y además del paradero de muchos cautivos de esa época. En Paraguay, las cifras ascienden a 423 desaparecidos, 18.772 torturados, 20.090 víctimas directas y 3.470 exiliados. En consecuencia, el 22 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana condenó al Paraguay por los delitos cometidos contra el doctor Agustín Goiburu, Carlos José Mancuello Vareiro y los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, víctimas torturadas y desaparecidas, obligando al Estado en el pago de aproximadamente $1 millón, la construcción de un monumento en honor de los desaparecidos, la inclusión de los derechos humanos como materia en la escuela de policía, entre otros, siendo la primera condena referente al operativo Cóndor en Paraguay, obligando al gobierno a dar respuestas sobre el paradero de los mismos. En conclusión, el operativo Cóndor es parte del lado más oscuro de la historia del Paraguay, lesionando de manera irreparable a un sinnúmero de familias latinoamericanas que aún esperan saber qué pasó de sus seres queridos. A continuación escucharemos el testimonio del Dr. Rogelio Goiburu, hijo del Dr. Agustín Goiburu, un dirigente político paraguayo del Movimiento Popular Colorado, quien se opuso tenazmente a la dictadura de Alfredo Stroessner, por lo cual fue secuestrado en el marco Operación Cóndor en 1977 y cuyo paradero hasta hoy en día es desconocido. ¿Cuál es el impacto que tuvo en su vida la desaparición de su padre? Bueno, como impacto ha sido, como te dije antes, una especie de terremoto en la familia porque nadie está preparado para recibir la noticia de que a un familiar tan cercano se le secuestró en plena vía pública y que ya no sabes el destino, no sabes lo que le está pasando, si le están torturando, le están matando. Pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años y esa incertidumbre que se produce, desde luego que genera toda una angustia en la familia. Te puedo hablar de mí, de mis hermanos, de mi madre, de mis demás familiares. Produce un daño también en las organizaciones políticas,
a quienes pertenecían los desaparecidos, hablo en general, y también por supuesto un daño en la sociedad, porque hemos aprendido con el tiempo que la desaparición forzada de las personas no fueron actos aislados en la represión, sino que fueron actos que han sido pensados, han sido planificados, ejecutados, financiados para producir el daño que produjeron hasta el día de hoy. Decía de que la desaparición forzada de personas hemos aprendido con los años de que no fue un hecho aislado en la represión, no fue un daño colateral en una lucha contra las organizaciones a quienes perseguían los regímenes, porque hablamos de una época en la que todos los países latinoamericanos tenían regímenes de fuerza, gobiernos militares, que producían los mismos hechos, es decir, secuestraban a las personas, las torturaban, las asesinaban y las enterraban en fosas clandestinas. Eso no fue solamente patrimonio de una política represiva llevada a cabo por el régimen terrorista de Stroessner, sino que fue también en una época en toda América del Sur. Y el daño que produjo estaba destinado a producir ese daño y a sembrar el miedo por décadas. Nosotros podemos percibir en nuestro país de que ese miedo sigue latente. Acá en Paraguay, en la Comisión de Verdad y Justicia, hemos podido documentar más de 300 casos de desapariciones. Sin embargo, sabemos que hay muchísimas más y la gente no denuncia hasta el día de hoy porque sigue teniendo miedo. Así que una de las consecuencias de la desaparición forzada es el miedo en la sociedad, en las organizaciones, en los familiares, etcétera, y persiste hasta el día de hoy. Además, desde luego, de la corrupción y la impunidad que existe, ¿verdad? Y con respecto a lo que es la búsqueda de tu padre, ¿sentís que hay algún avance? Y bueno, los avances que siento son los avances que yo mismo los consigo gracias a la persistencia y al compromiso que tengo en este trabajo, en el cual me desempeño desde hace 14 años, cuando asumí la dirección de la búsqueda de desaparecidos en la Comisión de Verdad y Justicia, después en la Defensoría del Pueblo y ahora en el Ministerio de Justicia. Así que a pesar de la falta de presupuesto, a pesar de que no hay realmente un interés muy visible en el Estado de realizar esto, lo hago yo personalmente como hijo desaparecido, como siempre lo digo y lo repito, buscándole a mi padre, lo busco a todos los desaparecidos, buscándole a todos, lo busco a mi padre también. ¿Y sentís que la lucha que hizo estos años ha creado el impacto necesario para formar conciencia en los paraguayos? No, como impacto necesario para sembrar conciencia, no. Sin embargo, intentamos de luego mantener visibilizada la problemática, porque una de las razones que nos mueve es de que estos hechos aberrantes contra la dignidad humana nunca más ocurran en nuestro país en primer lugar. Y para ello debemos de conocer en profundidad lo que pasó, por qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, y sobre todo reescribir la historia, recuperar la memoria de estos hechos y reparar el daño que produjeron. Por eso hacemos todo este trabajo, y entonces tiene varias aristas esto de buscar a los desaparecidos y intentar lograr la identificación. Tiene que ver con luchar por la justicia, tiene por consolidar el Estado de Derecho, porque en nuestras instituciones de enseñanza de primaria, secundaria y universidad se enseña esta materia del autoritarismo en la historia reciente del Paraguay. Todo esto tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos.